Y el lunes arranca la 7ª edición de las jornadas Antonio de Torres. Un homenaje a la guitarra y un homenaje, por supuesto, a su creador, a su padre, Antonio de Torres. Me acompañan hoy en el plató Joaquín Carrillo y Fran López. Ellos son miembros de la Sociedad Guitarrística Antonio de Torres, presidente y tesorero, creo, ¿no? Respectivamente. Sí. Buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Además, se da la circunstancia de que tú, Fran, permíteme que hurgue un poco en la historia personal, tú eres descendiente de Antonio de Torres. Sí, así es. Soy hijo de tataranieto, que realmente tiene un nombre poco conocido, que es Chozno. Pero yo siempre digo que soy tataranieto, porque como diga Chozno, aquí la gente se me queda un poco raro. O sea, que si yo te digo que eres Chozno de Antonio de Torres... Está bien dicho. Está bien dicho. Sí. Vaya palabreja, tú, Joaquín, ¿eh? Menos mal que no lo hemos dicho, pero que suena regular. Por eso yo siempre digo, no, soy tataranieto. Realmente, bien. Hijo de tataranieto. Y a orgullo que lo llevas, ¿no? Ese título. Totalmente. No es para menos. No es para menos. Esta mañana lo hablábamos, Joaquín y yo, la trascendencia del nombre de Antonio de Torres, de su figura, de su creación, por supuesto, en los 5 continentes. Antonio de Torres es una figura internacional quizá más valorada fuera de España y en concreto fuera de Almería que en su propio lugar de nacimiento. Se da la circunstancia paradójica que hay países donde es enseñanza obligatoria en la educación primaria, saber quién era Antonio de Torres, su figura, el creador de la guitarra moderna. Ten en cuenta que está comparado con Stradivarius y hay gente muy importante dentro de ese mundo de la música y de la guitarra que dicen que Stradivarius hizo lo mejor a partir de algo que ya existía. Pero Torres hizo lo mejor de la nada. De la nada. O sea, lo que existía antes se rompe. O sea, rompe con todo eso y hace algo nuevo. Y ese algo nuevo está en todo el mundo entero. Es el instrumento que más se utiliza en el mundo. Qué bueno. Qué bueno. Y Antonio de Torres era almeriense, de La Cañada, y resulta que los almerienses somos los que menos conocemos su figura, incluso desconocemos que en La Cañada está su casa museo. En fin, somos así en Almería. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tú cómo llevas eso, Frank, como descendiente del artista? Bueno, pues por eso me uní a la Sociedad Guitarrística, que lleva su nombre. Estoy también haciendo trabajo de divulgación, hice un trabajo de una película documental también, que está en Amazon Prime Video, sí. Para quien quiera verlo, lo hice con mi primo. En fin, ya desde hace ya unos años intenté, más que proponer, sino ayudar a que este nombre de Antonio de Torres por lo menos sea un poquito más conocido, porque bueno, a mí mi abuela me contaba la historia de que bueno, sí, como su bisabuelo había creado la guitarra española, cómo le había dado forma de mujer, y yo decía, sí, claro, abuela, cuéntate otra. Las cositas, la abuela. Y no, luego resulta pues que lleva razón. Que era verdad y jolín, y precisamente lo que dice Joaquín. Yo, gracias al documental, cuando estuvimos grabando, lo tuvimos que ir a Alemania, Italia, Inglaterra, Grecia, Estados Unidos. Allí la figura de Antonio de Torres es sumamente conocida. De hecho, a mí me preguntaban, menudo fiestón tenéis que montar en Almería ahora cuando sea el 200 aniversario. Y yo, claro, me quedé un poquillo como... Sí. Bueno, algo haremos y algo se hizo realmente. Lo que pasa es que quizá hay que concienciar a la gente de la magnitud real del personaje. Sí. Hay una serie de ilustres almerienses que han pasado a lo largo de la historia por esta ciudad que por una razón u otra se han tapado, ¿no? No sé por qué, pero es verdad que le pasa también a Carmen de Burgos, por ejemplo, sí. Una ilustre almeriense, reconocida en todo el mundo, menos en Almería, que prácticamente sabemos quién es, pues eso, podemos contar con lo dedos de una mano, ¿no? Y es una pena. Por eso desde aquí exigimos que ya por fin este aeropuerto que iba a llevar su nombre, por final sea una realidad. Y oye, ¿qué trabajo cuesta invertir una estatua como la de Nicolás Salmerón, de don Antonio de Torres, en algún rinconcito de la ciudad? No estaría de más. Yo lo dejo ahí, Joaquín. Eso. Dicen que cae la semilla, ¿no? La palabra es como una semilla que cae, lo mismo. Oye. Bueno, a lo que vamos. Las jornadas que arrancan el lunes y durante unos días vamos a hablar de guitarra, vamos a conocer guitarras y vamos a escuchar guitarra. Eso es. La guitarra, ya sabes que aquí en España tiene básicamente dos vertientes principales, que son la clásica y la flamenca. Hombre, no nos olvidamos de la guitarra acústica ni de la guitarra eléctrica, que también se hacen cosas a lo largo del año con ella. Pero en concreto este año, pues el lunes empezamos con una donación de Emilio Morillas, un guitarrero insigne de aquí de Almería, joven, que murió de manera muy joven, y este hombre pues estaba empezando a hacerse un nombre en el mundo de los luthieres, de los constructores, especializados sobre todo en flamenco,
y su hija, su heredera, va a donar una guitarra. Una guitarra La al museo. delgadita. Efectivamente, con la que va a tocar Antonio de Quero después. Estamos viendo imágenes precisamente de Antonio de Quero en el acto de presentación de esta jornada. No sé si esa es la guitarra. ¿Esa es la delgadita? Esa guitarra te puede decir Fran qué guitarra es. Fran, dígalo, que está Esa guitarra es mía, la he hecho yo, es mi quinta guitarra. ¿Esa es tuya? Sí, es mi quinta guitarra y la hice para un día muy especial para mí, que fue mi boda, que fue hace como un mes y medio prácticamente. Sí, y la terminé enhorabuena. justo para la boda. Ostras. Réplica de la Invencible. Ajá. La réplica exacta, ¿no? Bueno, se intenta. A ver, copiar al maestro, pues mucha gente copia al maestro, pero llegar al nivel del maestro es complicado. Y bueno, yo simplemente, yo solo llevo 5 guitarras. Bueno, así se empieza, ¿no? Sí, no, por lo menos sonar, sonó. Qué bien. Bueno, seguimos viendo imágenes del acto de presentación de esta jornada. Te he cortado, Joaquín, cuando me estabas hablando de esa donación de la delgadita, ¿no? Por parte de la familia de Emilio Morillas. Efectivamente. Y la va a tocar Antonio de Quero. Y ese él nos sorprende siempre con su arte y nos sorprende siempre con su sabiduría. Pero va a hacer algo que va a llevar cante, va a llevar muchas cosas. Qué bueno. Eso va a ser el lunes a las 8:15. Bueno, a las 8 la inauguración, a las 8:15 será la actuación de Antonio de Quero en el Museo de la Guitarra. Hablamos, ¿no? Eso es. Qué mejor sitio que ese. Y el martes, en la primera conferencia del ciclo. Efectivamente, Aarón García Ruiz, musicólogo, historiador de la música y de los especialista en instrumentos antiguos, luthier, y además un señor que ha escrito ya varios tratados y varios libros, pues va a dar una conferencia de restauración versus copias, o sea, la diferencia que se puede ver cuando se restaura una guitarra antigua utilizando materiales de época, intentando que se pierda el menor material posible original del instrumento que se está restaurando, contra una copia, que una copia siempre generalmente nace de ese estudio, de esa restauración, porque se hace un estudio pormenorizado de formas, de tamaños, de medidas, etcétera, etcétera. Entonces todo ese proceso nos lo va a explicar. Qué bien, qué interesante. Y después, ¿qué te digo? Después. Bueno, después justo después de la conferencia de Aarón, hablando de instrumentos históricos, instrumentos antiguos, como si se restauran o se hacen copias, tendremos una actuación muy interesante de José Luis Pastor. José Luis Pastor fue fundador de la organización nacional de la Sociedad Nacional de la Vihuela y se dedica sobre todo a tocar instrumentos medievales. Ajá. Y lo que va a hacer José Luis Pastor va a hacer un concierto en el que va a tocar 12 instrumentos que representan toda la evolución del instrumento llamado guitarra. Ajá. En cada época se le llamaba de una manera diferente sí. y se tocaba de una manera diferente con un repertorio diferente. Pues va a hacer, digamos, un repaso por todo el milenio que ha transcurrido en este instrumento hasta llegar a la guitarra eléctrica actual. Para mí es un concierto fantástico, con 12 imperdible, instrumentos. desde luego. Y que, bueno, obviamente es gratuito para todos los asistentes. José Luis Pastor está considerado como uno de los mayores especialistas y pioneros en la cuerda pulsada medieval, ¿no? Sí, y además es especialista también, además de ser guitarrista, especialista en también lo que es el repertorio de esos instrumentos también. Por lo que va a ser una tarde imperdible. Una delicia de tarde, qué bien. El miércoles es el turno para un concierto al aire libre en la Plaza Pablo Cazar. Tendremos a un dúo maravilloso. El lunes van a estar aquí en el programa, por cierto. Son Quique Peña y Carmen Muyor, el grupo Candilena, que van a interpretar sus temas acompañados, por supuesto, por la guitarra, ¿no? Efectivamente, Quique viene de una formación clásica, Conservatorio Superior de Música, y bueno, y ella es una de las voces más exquisitas, más dulces y más afinadas del panorama musical actual. Pero yo no te hablo de Almería, que es que de toda España entera, y más. Sí. Y bien, la verdad es que ellos se juntaron y empezaron a hacer una temática y una música preciosa para el que le guste este tipo de música, con unos arreglos personales fabulosos. ¿Qué puedo decir? Pues que lo disfrute la gente. Y que va a ser una maravilla. El jueves tenemos una cita, se cambia de escenario. No estaremos en el Museo de la Guitarra, sino que nos iremos a los Aljibes Árabes para un concierto muy especial y el único por el que va a haber que pagar una entrada, Fran. Sí, a ver, el concierto del jueves, coincidiendo además con ser el 13 de junio, que fue el día de nacimiento de Antonio de Torres. Y su santo. Es su santo, por eso, yo creo que por eso lo llamaron Antonio, porque es el día de San Antonio.
Y queríamos traer a una figura quizá un poco desconocida para la gente de a pie, pero que, por ejemplo, tiene un disco muy, muy bonito grabado con La Invencible de Antonio de Torres, la original. Y que hace un repaso por Tárrega, por Agustín Barrios Mangoré, por Chopin. De hecho, ya por ahí tengo el tracklist, que no puedo desvelarlo, pero va a haber cositas muy, muy interesantes. Y bueno, Ali Arango es una persona que ha ido ganando muchos premios, además en los festivales más importantes, como son el que lleva el nombre de Francisco Tárrega o el de Andrés Segovia. Ajá. O sea que para ganar ese tipo de certámenes, pues bueno, ya tienes que tener un nivel muy alto. Y lleva unos años afincados en Barcelona, en el que hace espectáculos de trío de guitarra, doble guitarra, y ahora están haciendo un espectáculo homenaje a Paco de Lucía, puesto que creo que son 20 años, 10 años desde su fallecimiento. 10 años. Bueno, sí. Qué bueno. Bueno, pues hay que comprar una entrada hay que reservar entrada para ese espectáculo, que lo podéis hacer, pues, por ejemplo, ¿decimos el teléfono? Sí, claro, por supuesto. Hay un teléfono que es el 686-947-438, repito, 686-947-438. Mandáis un WhatsApp, quiero 4 entradas. Pues, sí, gestionáis el tema. La verdad es que el aforo de los aljibes es más reducido, y merece la pena que cuanto antes reservemos el sitio. Claro, porque el riesgo de una hora antes es que quede o no quede aforo. Exacto. Bueno, y pasamos al viernes, donde tendremos a una mujer, a Esther Martín Sánchez Ballesteros, hablando sobre los desafíos de la guitarra del siglo XXI. Sí, Esther Martín, para quien no lo sepa, muchas veces tenemos que chivar un poquito quién es la persona que viene, porque sobre todo en el mundo de la radio no le puedes poner cara. Claro. En este caso, Esther es la directora y presentadora del programa de Radio Nacional de España, La Guitarra, que se emite todos los domingos a las 6 de la tarde en Radio Nacional Clásica. Es doctora son palabras mayores, doctora en periodismo. También se graduó en guitarra clásica por el Real Conservatorio de Madrid, o sea que estamos hablando de una persona más que formada y más que capaz de hablar de tú a tú del mundo de la guitarra, y nos va a dar una conferencia analizando el panorama actual de la guitarra en el siglo XXI y, digamos, poniéndonos un poco el ejercicio mental de qué hubiese pasado si todas estas grandes figuras de la guitarra hubiesen nacido hoy en día. Yo creo que va a ser un ejercicio muy, muy interesante, sobre todo pues, para las mentes inquietas del mundo de la guitarra. Qué curioso. Y las jornadas terminan el sábado día 15. Estamos hablando de toda la semana que viene cargada de actividades en torno a la guitarra y en torno a la figura de Antonio de Torres. Repito, el sábado a las 11:30 de la mañana en la Casa Museo de La Cañada, en la Casa Museo de Antonio de Torres. Ahí ya con una visita y con alguna cosica, alguna sorpresa, terminan las jornadas. Efectivamente, allí va a haber una exposición de guitarreros almerienses. Se ha abierto el cupo, por decir, se ha invitado a todos los guitarreros almerienses que quieran exponer su trabajo para que lo vean la gente, y luego se tocarán algunas piezas con sus propias guitarras, con un buen guitarrista almeriense. Bueno, tenemos ante nosotros un maravilloso programa para disfrutarlo, ¿no? Y ya que estos amigos de la asociación guitarrística pues lo han dado todo y han puesto toda la carne en el asador, que menos que respondamos con nuestra participación y asistencia a los eventos, digo yo, ¿no? Que Fran no tiene otras cosas mejores que hacer que estar brincando estas cosas. Tiene recién casado, y además el luthier también, pues tendrá guitarras que fabricar, ¿no? Pues digo fíjate, todavía ahí tengo ya alguna guitarrilla empezada, pero bueno, sí, esta semana se hace con mucho trabajo, pero también, como dicen, sarna con gusto no pica, ¿no? Y satisfacción, ¿no? La satisfacción personal de decir, estamos haciendo algo por poner el nombre de Antonio de Torres donde se merece, ¿no? Efectivamente, Antonio de Torres merece este esfuerzo. Pues lo iremos comentando a lo largo de la semana. Joaquín, Fran, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a ti. Y que vaya todo muy bien, que sea un éxito. Por allí te esperamos, ¿eh? Pues hoy iba yo a decir que posiblemente nos colemos en alguno de los eventos, ¿eh? Bueno. Ya os lo voy anunciando. Ya bueno. Nos lo dices sin problema. Seguro que sí.